Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y quiero saludar a la hermana Raquel que está hoy con nosotros. Bienvenida. Y a ustedes que ya se han conectado, el Señor les bendiga y es un gusto poder estar nuevamente aquí en el programa y poder disfrutar también de la compañía de ustedes en este programa que se realiza todos los martes. No olviden que ustedes pueden compartir también el enlace con otras personas para que así también otros puedan conocer de estos temas tan importantes. Vamos a comenzar con una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar en el programa de preguntas y respuestas. Te rogamos tu bendición. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas, va a darnos explicación sobre el tema de hoy. Te pedimos tu bendición también a cada una de las personas que están conectadas o irán a conectarse, no irán a ver el programa en diferido. Tú puedas bendecirles. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. Oramos por aquellos que sufren, que pasan necesidades en diferentes circunstancias. Tú seas llenando sus corazones de paz, de fortaleza. Te agradecemos también porque podemos tener todavía tiempo de gracia y te rogamos por aquellas personas que todavía no han tomado decisiones para que lo puedan hacer. En tus manos queremos colocarnos. Regálanos tu compañía en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos al programa de hoy y recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas y gracias por las personas que nos escriben y les motivamos también para que ustedes puedan hacer preguntas si tienen en relación a este capítulo que estamos estudiando de Daniel capítulo 11. Y la semana pasada vimos una parte interesante porque estábamos hablando del rey del sur y el rey del norte. Hermana Raquel nos estaba explicando acerca de estos dos poderes, pero ahora ya entraba otro poder a tomar posición de estos dos que había una lucha que vimos durante varios programas atrás entre el rey del sur y el rey del norte, pero creo que no hemos terminado porque al final del capítulo nuevamente vamos a retomar estos dos personajes tan especial en este capítulo. Y hoy vamos a continuar avanzando en otros versículos más sobre esta parte de este capítulo y agradecemos a la hermana Raquel que está nuevamente con nosotros, que ha podido explicarnos paso a paso de los asuntos que han sucedido durante este capítulo 11 del libro de Daniel. Y tengo aquí unas preguntas, hermana Raquel, y la primera es: ¿de qué manera podemos decir Roma se ha introducido en la región del cercano oriente? Porque la semana pasada quedamos en esa parte, entonces hablando del inicio de Roma, de ese poderío. La formación de un poder o de un imperio o de algún centro hegemónico requiere tiempo y obviamente siempre está relacionado con expansión territorial. Puede ser por conquista literal de áreas específicas o control de economía, política y relaciones en general. Debemos entender que paralelamente a este conflicto que hemos estado considerando en Daniel 11, entre Egipto y Siria, entre la dinastía ptolomeica y la dinastía seleucida, está emergiendo otro poder significativo, ahora sí en la zona central de la Europa mediterránea. Sería lo que hoy conocemos por Italia. Debemos considerar que Italia como país no existía, sino distintos reinos subdivididos
y a principios del siglo VIII a.C. se procede a la fundación de la ciudad de Roma, basado en el nombre de Rómulo, ¿sí? Y aquí tenemos una conexión muy significativa con Lisímaco, con uno de los generales que recibe Asia Menor, finalmente cuando esa cuádruple división de territorio del imperio creado por Alejandro Magno se desmilitariza bajo no más un poder central, sino esta cuádruple división. Entonces, aquí tenemos la fundación de una ciudad, Roma, que se inicia como una monarquía. De hecho, Rómulo es el primer monarca, es el primer rey. A su vez, ellos son conquistados por los etruscos, un gran poder comercial del norte de Italia, y sufren la opresión y la invasión de los etruscos. Hay un levantamiento popular y con ese levantamiento popular los reyes etruscos son expulsados de Roma y se funda la República de Roma. República se basa de los términos res publica, significa el asunto del público, el asunto de la gente. Y por lo tanto deciden no más monarquía, no más poder absoluto, sino una representación. Y entonces se convierte el Senado en la representación oligárquica, es un grupo de individuos que corresponden a la élite financiera y noble de los descendientes de Rómulo. Debían probar que tenían una línea de conexión con Rómulo para que correspondieran a la línea aristocrática o de nobleza. Entonces ellos conforman este gobierno y este gobierno es una república. Justamente en este momento en el que nos centramos en Daniel 11, nos encontramos no con el Imperio Romano, sino con la República Romana. Y esto no significa que es menos invasivo o tiene menos interés de hegemonía, simplemente la distribución de poderes está más balanceada, pero sufren crisis internas políticas y forman grupos de poder. Tenemos el primer triunvirato con Julio César y tendremos ahora en este tema el segundo triunvirato, que sería con su sobrino y dos personajes más. Por lo tanto, se produce esa expansión territorial bajo la República y el primer choque de poderes se da cuando el Imperio Seleucida se inserta en Asia Menor e inclusive penetra en el territorio europeo, Macedonia específicamente. Por lo tanto, las legiones romanas que ya estaban en control de especialmente los territorios de Grecia, pues obviamente actúan en una forma autodefensiva y deciden de ese modo actuar a un nivel mucho más agresivo, reduciendo y cancelando la expansión seleucida en Asia Menor. Y ese es el momento en el cual Roma, la República Romana, se extiende a estos territorios, y en esta lección, la lección que nos incluye Daniel 11, veremos cómo este es el principio de una gran expansión. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la amplia explicación de esta parte. Pero, ¿cuál sería en este momento la condición de Roma en el tiempo que está pasando, en este periodo de tiempo, podemos decir así? ¿Cuál era la condición de Roma? Bueno, era una república y tenían todo el control del Mediterráneo. Piensen que ya habían mantenido las guerras púnicas, eso era con Cartago, es parte de lo que hoy es Túnez,
que era un gran poder hegemónico en el Mediterráneo. Ellos los vencen, ellos consiguen conquistar la península itálica, incluyendo la isla de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y ese sería el primer paso para una expansión fuera de sus territorios originarios. Entonces se introducen en Grecia y a partir de ahí a Asia Menor, y obviamente era un poder emergente, ya con una estructura militar y con un gobierno senatorial que pretende, obviamente, convertirse en un gran poder hegemónico en el Mediterráneo, con todas las rutas comerciales entre Asia, África y Europa. Entonces, estamos justo en ese momento de expansión al continente asiático por parte de la República Romana. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y hay una tercera pregunta. Cuando usted habla de república, entonces, ¿cuál es la diferencia entre república e imperio? Porque habla de imperio romano también, sí, y una república, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Apocalipsis 17 nos ayuda mucho a encontrar esas 7 fases del gobierno de Roma en su formación, iniciando con una monarquía y después finalizando su gobierno como tal tras las invasiones barbáricas. La diferencia entre república e imperio es que la república es administrada por un grupo extenso de individuos. En este caso eran los senadores romanos, es decir, era un grupo de aproximadamente 300 a 350 personas, todos ellos formaban parte y debían, por regla, haber realizado conquistas y haber estado comprometidos en avances militares para promover Roma y la cultura y la presencia cultural de Roma en el mundo conocido de entonces. Y además ellos correspondían a las personas más ricas de Roma. Entonces estaban afiliados entre sí también por matrimonio. Entonces tenían el control militar, las decisiones políticas y diplomáticas. Pero era un grupo, insisto, entre 300 a 350, no todos siempre en función, pero sí eran corporativas las decisiones. Tenemos momentos en que se dan dictadores, es decir, por invasiones o el ejército toma el control de Roma y entonces el Senado queda marginalizado de las decisiones. Esto sería la causa por qué Julio César fue asesinado por los senadores. Entonces la diferencia es el tránsito de un gobierno multifuncional y multinumérico al imperio. Y al imperio es más que una monarquía, pero lo tiene en común en que es prácticamente un individuo que es la cabeza de gobierno y no solamente en un territorio limitado, sino en un extenso territorio que sobresale las fronteras propias de la fundación de Roma. Y en ese momento sí estamos en un imperio. Ya, ok, muchas gracias, hermana. Y creo que más adelante vamos a ver todos los periodos que ellos tuvieron como tal y los cambios y por qué cambiaron, ¿no? De república, imperio, triunviratos y otros asuntos del gobierno de Roma, ¿no? Así de que esperamos poder tener toda esta información. Creo que es interesante que pueda explicarnos un poco más sobre esta parte y estos versículos que vamos a tener en cuenta del poder de Roma ahora interviniendo en el cercano oriente, ¿sí? Entonces es el tiempo, hermana Raquel, para que pueda explicarnos, por favor. Gracias. Con la ayuda de Dios, basados en Daniel 11, cubriremos los versículos 20 al 28. Estamos siguiendo la secuencia narrativa del capítulo y ya en la anterior presentación pudimos ver el choque de un poder en expansión, como sería la República Romana, y también un imperio
que decide sobrepasar sus limitaciones geográficas e invadir otros territorios fuera de su propio continente, y lo hemos estudiado ya en el 5. Por lo tanto, ahora lo que realmente va a ser el centro de estos versículos es cómo pasa Roma República a Roma Imperio. Y está claramente definido en estos versículos, lo cual nunca podemos olvidar está en correlación directa con Daniel 2 y con Daniel 7. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro último versículo que tratamos en la presentación anterior, en el versículo 19, y estamos hablando de Antíoco III. Nos encontramos en el año 187 a.C., y se nos dice: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Es decir, cuando Antíoco sufre el fracaso de esa relación matrimonial entre su hija y el rey de Egipto con el fin de emerger ambos poderes, y este es fallido, se orienta, aquí se nos dice claramente, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Entonces sufre una gran derrota, a pesar de que en una forma rápida se anexiona partes costeras e insulares de Asia en una forma muy eficiente. Sin embargo, su presencia en Macedonia requiere la intervención de las tropas, de las legiones de la República Romana, y se produce una confrontación entre Roma y Siria. Y Antíoco III pierde, es humillado en el desastre que significó Magnesia. Es la localización donde se dio esta confrontación bélica, y posteriormente se firmó el Tratado de Apamea, y con este tratado sanciones punitivas son implementadas para Siria y el rey del norte, en concreto Antíoco III. Es decir, Roma exige indemnización por este ataque hostil a su protectorado. Además, toman como rehén al propio hijo de Antíoco III, que sería el futuro Antíoco IV Epífanes, con el fin de asegurar la fidelidad a la promesa de no agresión. Antíoco III pierde prácticamente la mayor parte de sus territorios en Asia Menor, que pasan bajo el control y la influencia dominante de la República Romana. Además, el Senado romano decide que debe reducir su número de soldados y de su capacidad militar, así que se genera una imposición de Roma, de la República Romana, a Siria, al Imperio Seleucida, y ahora sí dependen de las exigencias de la República Romana. Como resultado de tener que pagar estas indemnizaciones, Antíoco intenta saquear un templo. Esto ya lo explicamos en la presentación pasada. Eso produce una reacción popular y él es muerto en el año 187. En este momento se cumple literalmente la declaración que teníamos en Daniel 11:19: tropezará y caerá y no será hallado. Él no murió en batalla, sino por una convulsión social. Entonces, justo en este momento es cuando vamos a considerar nuestro tema de hoy, que corresponde a los versículos 20 hasta el 28. Y es muy importante que entendamos que Daniel 11 como tal, en lo que hemos considerado hasta este momento, presenta una secuencia continua de acontecimientos históricos que comienzan con el Imperio Medo-Persa, continúan con Grecia
y consideremos que no es solamente el imperio de Alejandro, sino también la segunda fase, que es el periodo helenístico, es decir, cuando sus generales también siguen colocando Grecia en el centro cultural y de dominio, aún en territorios ajenos a Grecia. Y ahora hemos visto la inserción de Roma. Y justamente aquí los versículos 20 al 28 nos presentarán la transición del periodo helenístico al ascenso de Roma y al ministerio terrenal de Cristo. Por lo tanto, estos versículos tan compactos, tan reducidos, pero cubren aproximadamente de 2 a 3 siglos de historia, que vamos a intentar resumir justamente aquí. Vamos a iniciar con el versículo, justo el versículo 20, y se nos dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí tenemos un momento de interludio entre lo que habíamos considerado previamente, que es la derrota y la muerte de Antíoco III, y seguimos con Roma. Y ahora, en este contexto, si en el versículo 18 marcaba el ascenso de Roma como el nuevo poder mundial, piensen por un momento que ellos continúan avanzando, es decir, la conquista de Judea se da en años 63 a.C. y prepara el escenario para el ministerio del Mesías. La victoria de Octavio en Actio, el 31 a.C., pone fin al rey del sur y al poder de los Ptolomeos y consolida el control romano sobre el Mediterráneo. Y con César Augusto, en el 27 a.C., comienza el cumplimiento específico de Daniel 11:20, cuando el cobrador de tributos decreta el censo durante el cual nace Jesucristo, de acuerdo a Lucas 2:1 al 7. Así que prácticamente vemos el avance desde este conflicto en Magnesia, pasando desde Asia Menor, cubriendo los territorios del imperio Seleucida y ahora descendiendo también hasta Judea, que es conquistada en el 63, y posteriormente también la cesación de la línea dinástica del rey del sur en el año 31. Todos estos elementos los veremos cubiertos en estas circunstancias. Cuando hablamos de cobrador de tributos, estamos centrándonos en César Augusto. Él vivió del año 27 a.C. al 14 después de Cristo, y como habíamos mencionado en Lucas 2:1, se nos da por nombre, es decir, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. Considerar Daniel 11:20 con Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. A ver, el propósito del censo no era simplemente saber cuánta población estaba bajo el control de Roma, sino que era establecer un sistema de tributo. Ese era el propósito. Se tenía que saber cuántos varones, cuántas damas, cuántos niños, dónde estaban localizados, porque dependiendo si su labor era de agricultura, de artesanía, de administración, dependía el tributo que cada individuo que vivía bajo el gobierno romano debía ofrecer, ya que Roma consideraba que ellos ofrecían servicios a su población, como por ejemplo, cuando Roma conquistaba un territorio y era esta perspectiva era netamente urbana, ellos construían escuelas, construían hospitales, construían carreteras, líneas de comunicación,
organizaban centros de cultura, de entretenimiento en el área donde ellos llegaban. Por lo tanto, las personas, de acuerdo a los romanos, eran beneficiadas por su presencia. Y Augusto mismo reorganizó completamente la administración fiscal del Imperio Romano y fue justo durante este censo cuando nació Jesús. Así que aquí tenemos una introducción a un momento muy importante. Bien, el gobierno de Augusto cubre del 16 de enero del 27 antes de Cristo al 19 de agosto después de Cristo, el año 14. Así que él estuvo en el liderazgo de 40 años y 215 días. Es decir, hasta ese momento Roma no había tenido ningún individuo que ostentara el poder en un periodo tan extenso de tiempo. Es muy interesante comprender también la segunda parte del versículo 20, porque ya hemos identificado quién era este cobrador de tributos, que era César Augusto. Pero se nos dice, pero en pocos días, un cobrador de impuestos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Es decir, César Augusto murió, así se dice, por causas naturales. Es posible que parcialmente fuera envenenado, pero no hay pruebas al respecto, así que no murió en una batalla y no murió en ningún conflicto hostil. Así que esta declaración, la gloria del reino, es la expresión que describe el punto máximo del poder romano, bajo Augusto. Es decir, se denomina la Pax Romana o la paz romana. Obviamente estaba impuesta militarmente a los territorios que eran conquistados, pero Roma alcanza gran prosperidad y especialmente con César Augusto se desarrolla una eficiente administración civil y se construyó una extensa red de caminos. Es decir, prácticamente en Europa la huella de Roma es constante y se puede percibir desde los caminos, desde la conducción de agua, desde las áreas de protección y fortaleza, así como centros de entretenimiento y cultura. Y de hecho, durante su gobernación, este hegemónico poder disfrutó de la mayor estabilidad nunca conocida antes. Sin embargo, aquí se nos dice que sería quebrantado. Es decir, Augusto murió de causas naturales en el año 14 después de Cristo y, como ya hemos dicho, no murió en guerra ni fue asesinado, sino ni mediante una revolución, tal como anunciaba la profecía. Es decir, había una transición pacífica. Sin embargo, es muy interesante ver que Lucas toma relación con esta declaración de censo y de tributos con la profecía de Miqueas 5:2, llevando a José y María hasta Belén, porque ellos no vivían en Belén, aunque eran foráneos de Belén. Entonces ellos tienen que viajar desde la provincia de Galilea al norte de lo que era la provincia de Judea y viajar al sur a Belén Efrata, porque allí es donde iba a nacer Jesús. Así que vemos cómo este poder está realmente muy relacionado con el ministerio de Cristo y su primera venida. Bien, siguiendo la dinámica, encontramos el versículo 21 y aquí tenemos justamente a Tiberio. Tiberio no era el hijo de César Augusto. César Augusto tuvo únicamente una hija y ella, por inmoralidad, su propio padre la exilió de Roma. Con su hija tuvo 2 hijos, pero la segunda esposa de César Augusto los envenenó para que no hubiera sucesores.
y si fuera su hijo. Entonces, Tiberio, que es descrito en la Biblia como un hombre despreciable. Es muy interesante. ¿Por qué despreciable? Primero, porque él no era el heredero legítimo. Segundo, porque fue adoptado por Augusto, es decir, Augusto al casarse con su madre se convirtió en el padrastro de Tiberio. Y algo que nos dice algo muy diciente acerca de su carácter así denominado despreciable, es que obtuvo el poder mediante maniobras políticas, es decir, era corrupto y era altamente manipulador y era odiado por gran parte del Senado. Aunque él formaba parte de la aristocracia y la oligarquía de Roma, intentó actuar en forma absolutamente independiente y esto generó tensiones entre el Senado y él mismo. Y los propios historiadores romanos lo describen como un gobernante desconfiado, cruel, inmoral y altamente tiránico. Su gobierno cubrió 22 años y 180 días, del 17 de septiembre hasta el año 37. Y este es muy interesante porque también está relacionado con Dios mismo, con Jesús. Lucas 3.1 nos dice algo muy interesante porque dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, Cristo se encontraba en la plenitud de su ministerio público. Así que son estos dos, básicamente estos dos gobernantes romanos que vamos a tratar en esta sección del capítulo. Ahora, es muy interesante ver que el versículo 22 nos presenta un conflicto y se nos habla que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esto es muy, muy interesante para nosotros. Aquí se nos habla de que hay un conflicto armado y realmente de grandes proporciones. El hecho que se usa el término inundación de aguas, sabemos que aguas están relacionados con población, con gente, con muchedumbre, y este versículo en específico constituye uno de los más importantes del capítulo, porque tenemos mencionado en este caso por tercera vez al príncipe del pacto, lo cual decodificaremos también. Así pues, tenemos dos acontecimientos. Tenemos las victorias militares romanas, es decir, ellos no tienen ningún poder que pueda ser un rival para ellos. Ellos avanzan las legiones romanas sin medida y extienden su dominio sin nadie que pueda frenarlos. Se nos dice claramente que toda oposición sería destruida. Inclusive se nos dice que el príncipe también sería destruido. Y el pacto corresponde a este pacto eterno. Y de acuerdo a Daniel, cuando nosotros consideramos Daniel 9, sabemos que ese príncipe es el Mesías. Y es muy significativo ver que durante el gobierno de Tiberio, Jesús fue juzgado, fue condenado y fue crucificado. De acuerdo a Isaías 53, donde encontramos aquí su cumplimiento histórico. Así que con César Augusto se habla de su nacimiento y la localización de acuerdo a la profecía de Miqueas, y con Tiberio tenemos aquí el cumplimiento también de Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y con Tiberio es el ministerio, así como la muerte y después posterior resurrección de Cristo. Es muy interesante que la hermana White, sobre todo en El deseo de todas las gentes, capítulo 3, que les recomendaría leyeran, explica cómo el Imperio Romano había preparado el mundo para que hubiera caminos, un idioma común y una paz imperial.
y esto hizo y permitió la rápida expansión del Evangelio justo en ese contexto. Sin embargo, en el versículo 23 vemos que los conflictos continúan. Dice, y después del pacto con él engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Veamos por un momento las provincias del Imperio Romano bajo Augusto. Pueden observar cómo Roma decide no solamente conquistar territorios, sino que decide organizarlos o como provincias, o como estados asociados, o como aliados, o como completamente anexionados. Y esa es la razón por la cual ven diferentes colores en este mapa. Y también pueden observar que tanto los territorios del rey del norte como los del rey del sur pasan bajo el control absoluto de Roma. Y lo haría también todo el resto del norte de África, incluido Europa central, del este y occidental. Así que el avance es significativo y es muy interesante que Roma intenta ahora reducir gastos en las legiones, porque no se trata de sobreexpandirse en su territorio, sino consolidar el territorio que ya han conquistado. Y por eso se nos dice que ellos intentarían mantener esa influencia y ese control por medio de alianzas, de tratados y de absorción progresiva de territorios. Pero no siempre conquistaban mediante guerra, por eso aquí se nos dice y saldrá vencedor con poca gente. Es decir, frecuentemente utilizaban la diplomacia, los protectorados, los gobiernos aliados, y esta era precisamente la estrategia romana. Si la fuerza militar o la agresión era la única forma de controlar ese territorio, ellos estaban dispuestos a implementarla. Para eso mantenían las legiones en zonas estratégicas del extenso territorio, pero siempre preferían utilizar otros métodos más pacíficos, tal como el versículo 23 nos indica. Ahora, llegando al versículo 24, es muy interesante que nosotros vemos una descripción muy interesante de la administración que César Augusto incluiría. Y el versículo 24 dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Es muy interesante ese término entrará pacíficamente o estando el territorio en paz. Es decir, César Augusto prefería utilizar alianzas, como hemos dicho, controlar la administración provincial, distribuir las riquezas y también potenciar beneficios políticos. Así que tanto Augusto como Tiberio, que ven aquí en imagen, consolidan el imperio más mediante administración que mediante conquista. Y está claramente descrito porque dice, hará lo que no hicieron sus padres. Es decir, sus padres, por ejemplo, el padre adoptivo de Augusto era Julio César. Es decir, él conquistó todo lo que era la Galia, el sur de Inglaterra, el este de España, y eran guerras punitivas. Ahora, ambos, tanto César Augusto como Tiberio, utilizan la ingeniería, las carreteras, los acueductos, la organización provincial, el sistema legal para consolidar y perpetuar la presencia en nuevos territorios. Ahora, es muy importante ver cómo César Augusto Octavio se convierte en el que sería el primer emperador de Roma, y con él se inicia el imperio. Y esto es muy importante que lo entendamos.
porque el versículo 25 nos hace un paréntesis en este cambio de dinámica gubernamental y cómo se da. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Aquí vemos al rey del sur una vez más, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Bien, esta parte es muy importante porque sin lugar a dudas ya habíamos probado que el rey del sur era el Egipto ptolomeico y en este momento tenemos aún no el imperio como tal, sino que tenemos un segundo triunvirato. El triunvirato era un gobierno de 3 y esto se daba en ocasiones especiales donde había vacío de poder en la República Romana. Y ahora aquí tenemos a Octavio, que sería el futuro Augusto, que era el heredero adoptivo de Julio César. Es decir, Julio César tuvo solo una hija, la hija falleció en el parto y por lo tanto él adoptó a su sobrino, es decir, al hijo de su hermana, como hijo. Y también lo hizo heredero de todas sus posesiones y de lo que es más importante, del título de senador. Y esto es muy significativo porque cuando asesinan a Julio César en el año 44 a.C., Octavio Augusto era todavía menor de edad para asumir la herencia de Julio César. Entonces Julio César dejó como albacea o administrador a Marco Antonio, que era el principal general y aliado de César. Y esto es muy interesante porque Marco Antonio se preocupa de Octavio, le consigue su asiento en el Senado. ¿Y qué había pasado? Con Julio César se había producido una alianza con el Egipto ptolomeico. Y conocemos la famosa historia del romance entre Julio César y Cleopatra, que era griega, obviamente, y llegó a ser la reina de Egipto. Ellos conviven con un periodo importante de tiempo. Julio César consigue no conquistar Egipto, sino consigue que Egipto se convierta en un aliado permanente de Roma. Ahora, Cleopatra tiene un hijo de Julio César. Julio César debe regresar a Roma, puesto que hay vacío de poder. Él se había declarado dictador por vida y gozaba del odio del Senado, porque Julio César estaba gobernando como un emperador sin serlo. Y el Senado decía claramente, no necesitamos reyes, ya hemos tenido el periodo de la monarquía, somos una república. Julio César cuidó mucho a Octavio, estuvo con él, lo llevó a las guerras en Hispania, en lo que hoy es España, y también lo adoctrinó acerca de la forma adecuada en que Roma debía llegar a ser un imperio. El problema de Julio César fue el rechazo del Senado, es decir, el Senado vio un control de poder y de las legiones militares de Julio César como un gran peligro para su propia hegemonía. Después, esta relación que mantuvo con Cleopatra y la aparición de Cleopatra en Roma con su hijo, que había tenido con Julio César. Esto era un insulto para el Senado romano, puesto que Julio César estaba casado con una de las hijas de los más adinerados senadores de Roma. Así que esto era pues una vergüenza y ahora Julio César pues convive con Cleopatra en Roma, aparece multitudinariamente ante toda la ciudadanía romana y el Senado ve un peligro en esta situación. Es decir, al controlar Egipto y él pretendía divorciarse de su esposa romana para
casarse con Cleopatra, ocurriría que él se convertiría en emperador. Al unir Egipto, uno de los países más poderosos del área, juntamente con Roma. Esa fue una de las razones fundamentales de su asesinato. Los senadores lo apuñalaron y eso genera una guerra civil porque se da un vacío de poder. Cleopatra huye a Grecia, a Egipto y pues se lleva a su hijo consigo. Pero entonces ahora tenemos esa situación. Marco Antonio asume por representación a Julio César, introduce a Octavio, pero también necesitaban un tercero que tuviera la posibilidad de representación, porque era la costumbre del Senado romano contar con números impares. Así que uno de los importantes colaboradores y defensores de Julio César era Marco Emilio Lépido, que también era un senador relativamente joven, pero de gran experiencia y mucha riqueza. Entonces, ahora Marco Antonio debe preocuparse de esta guerra civil que se está dando como un general de gran experiencia y habiendo sido la mano derecha de Julio César. Así que él abandona Roma, deja a Lépido como representante de Octavio, que era menor, y entonces él quiere dedicarse a anexionar Egipto, ya ahora como provincia. Y entonces él también va a Egipto. Y obviamente, pues sí, es seducido por Cleopatra. Marco Antonio se queda en Egipto, se divorcia de su esposa, también aristócrata romana, y contrae matrimonio con Cleopatra y se declara faraón de Egipto, juntamente con ella. Bien, el Senado decide que esto es impresentable. Y por lo tanto, Octavio era muy sutil, muy astuto en su forma de tratar con los senadores. Él estudia la situación, entiende que necesita al Senado de su parte y él mismo consigue eliminar al Lépido del dominio y consigue que el Senado lo autorice para intervenir en Egipto, traer a Marco Antonio y a Cleopatra para ser juzgados por el Senado y que Egipto sea no solo un poder aliado, sino que se convierta en una provincia formal de Roma y cese la línea dinástica de los Ptolomeos. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí este segundo triunvirato. En el año 43 a.C. es cuando el Senado lo reconoce con Octavio, que gobernaría Occidente, es decir, Italia, Hispania y Galia, en color rosado, después se extendería en territorio. Marco Antonio el Oriente, que se encargaría de Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto, todos ellos como generales en jefes y administradores públicos de esas áreas, y Lépido, que administraría África del Norte. Así que quedó estructurado de este modo. Y ahora vemos algo muy interesante que se describe claramente en los versículos 26, 27 y 28. Es decir, en el 44 es asesinado Julio César. En el año 43 la formación legal del segundo triunvirato. En el año 42 es la derrota de los asesinos de César en Filipos. Es decir, Marco Antonio, Lépido y Augusto quieren vengar a César por su asesinato. En el año 36, Lépido pierde el poder, ya lo hemos explicado. En el 31 a.C., Octavio derrota a Marco Antonio en Accio, y aquí pueden ver el lugar donde se dio esta batalla naval en el mar Jónico, muy cerca de Grecia. Entonces, Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en una batalla naval. Entonces, Egipto cayó bajo el control romano, tal como se nos indicaba acerca del rey del sur. El rey del norte ya había caído hacía mucho. Y Roma quedó
unificada bajo un solo gobernante. Ahora, cuando Octavio consigue este logro tan importante, en el año él regresa a Roma, deja gobernador en Egipto, y el año 27 Octavio recibe el título de Augusto. Augusto significa el más elevado, el más importante. Y esto es muy interesante considerarlo aquí, porque el hecho de que él gobernó por algo más de 40 años es porque él nunca cuestionó al Senado. De hecho, con él se establece el imperio, pero él nunca se declaró a sí mismo emperador, sino que siempre cedía la decisión final al Senado, a pesar de que él manipulaba y, bueno, preparaba todo para que al final su decisión fuera tomada, pero el Senado no fue ignorado ni pasado por alto. Y es muy interesante la dinámica que él usó, porque los versículos nos lo explican con gran detalle. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Aquí describe la traición política. Marco Antonio perdió el apoyo de senadores, generales y aliados, y la corrupción interna debilitó a Egipto. Dice, el corazón de estos dos reyes será para mal. Se refiere a la negociación engañosa entre Octavio y Marco Antonio. Ambos procuraban el poder absoluto y las alianzas que hicieron eran temporales. Es decir, Marco Antonio consideraba que Octavio pues no estaba capacitado, que no era eficiente. Él controlaba toda la herencia de Julio César, y al unirse con Egipto, él tenía el propósito de declararse emperador. Octavio también, pero su capacidad diplomática y las alianzas que creó dentro del Senado le garantizó ese poder final. Y por eso también el versículo dice, y volverá a su tierra con gran riqueza. Es después del conflicto de Actio, cuando a su vez Marco Antonio, en lugar de que tenga la vergüenza de ser llevado como prisionero y como traidor, él se suicida. Posteriormente también lo hace Cleopatra, y el hijo de Cleopatra también murió en circunstancias sospechosas. Entonces es muy interesante que Octavio regresa a Roma con enormes riquezas procedentes de Egipto, tal como el versículo indica, y con ellas financió obras públicas, templos, el ejército y la reorganización completa del imperio. Y se ganó a todos los senadores porque él distribuyó monopolios de administración comercial, administrativa, con representantes de los senadores. De esa manera ellos eran parte de esa gran ganancia. Y es muy interesante porque se nos dice todavía su corazón será contra el pacto santo. Desde la perspectiva adventista, esta expresión introduce el creciente conflicto entre el poder romano y el pueblo de Dios. Es decir, aunque Augusto mismo mostró cierta tolerancia, bajo Tiberio y especialmente en los emperadores posteriores comenzó la persecución contra los cristianos. Así que el rechazo culminó con la crucifixión del Mesías y más tarde con la persecución de la Iglesia apostólica. Y esta parte es muy importante, quería que la viéramos un poco en perspectiva, porque hay una línea de tiempo que está marcada en los últimos versículos que hemos presentado, que es del año 31 a.C. al 37 después de Cristo. Entonces, en el 31, que cubre los versículos 25 al 28 de Daniel 11, se da esta batalla de Actio, y es la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. En el año 30, aún en los versículos 25 y 28, Egipto es incorporado al Imperio Romano, y en ese momento el rey del sur deja de existir como dinastía ptolomeica, así como había desaparecido como dinastía seleucida el rey del norte. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque
Nosotros vamos a seguir leyendo en versículos posteriores en Daniel 11 acerca del rey del norte y del rey del sur, pero entonces tenemos que reconsiderar la distribución geopolítica que se ha dado en estos momentos. Por eso estos versículos son clave. En el año 27, en el versículo 20, es el inicio del gobierno de César Augusto. Aproximadamente entre los años 4 a 5 antes de Cristo es el nacimiento de Jesús. Sabemos cuál es la división del tiempo. No tomaré ahora la explicación de cómo se dio esa distribución de tiempo. Ahora, en el 14 después de Cristo, de acuerdo al versículo 21, tenemos a Tiberio, que sucede a Augusto, y ahora tenemos en el año 27 el comienzo del ministerio público de Jesús, y aquí tenemos insertada las 70 semanas o los 490 años, y yo les ruego que piensen que todo esto está interconectado. Y tenemos Daniel 2, tenemos Daniel 7, tenemos Daniel 8 y tenemos Daniel 9. Y todo ello está enmarcado en este centro del plan de salvación. En el año 31, de acuerdo al versículo 22, tenemos la crucifixión del príncipe de paz, donde solo queda media semana más para que termine el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Siguiendo con Daniel 9:27, en el año 34 es el fin de las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban y el inicio de la misión a los gentiles. Y como decíamos, con el fin del imperio o del reinado de Augusto y de Tiberio, a partir del año 37, el versículo 21, la persecución iba a darse tal cual estaba prevista. Por lo tanto, es una información muy densa, muy compacta, pero es central para entender las referencias que tendremos posteriormente acerca del rey del norte y del rey del sur, que ya como tal, basado en lo que hemos considerado hasta ahora, no existían más. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por esa amplia explicación con los detalles del inicio de ahora de otro poder. Era Roma como tal, ¿no? De acuerdo a la profecía, de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor, ya entonces terminaba prácticamente Grecia, que vino a ser también estos dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Y en esto que usted mencionó ahora, estamos hablando de cómo el rey del sur vuelve otra vez como a levantarse, después como que había quedado un poco ya eliminado y ya Roma había tomado posesión, pero vuelve otra vez como a tomar poder, ¿no? Pero nuevamente ha quedado establecido de que ya el rey del sur y el rey del norte dejan de existir, sino que ahora tenemos ya Roma como tal, y como ese poder que iba tomando posición. Y como usted mencionó, interesante porque las 70 semanas estaban cumpliéndose ahí, en ese periodo de tiempo de estos reyes y de todos estos asuntos que estaban pasando, pero estaba dándose también un cumplimiento de la profecía, ¿no? Y por eso lo que usted presentó al comienzo, de que detrás de todo esto estaba el poder de Dios, de todos estos poderes e imperios que se estaban levantando. Humanamente se pensaba de que ellos eran los que estaban haciendo historia, pero Dios estaba dirigiendo todo de tal manera de que las cosas o las profecías debían de cumplirse como tal, ¿no? Es muy interesante. Pero todavía nos queda esa otra parte que usted mencionó, hermana Raquel, el rey del norte y el rey del sur, y es la parte que quizás muchos están preguntando, bueno, ya dejó de existir ese rey del norte y ese rey del sur porque tomó Roma todo ese poderío, y esos dos poderes que se ha hablado tanto que estaban en guerra, parece que ya se acabó. Pero los versículos finales vuelve otra vez a retomar el asunto. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar en esta otra parte de este capítulo, después del versículo 29, que quedaría pendiente ahí en adelante para estudiarlo.
Entonces está invitada hermana Raquel para la próxima semana, que pueda explicarnos un poco más en relación a esta parte del capítulo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha ido. Ahora resta agradecerles e invitarles para la próxima semana. Y no olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org y allí pueden enviarnos sus preguntas en relación a este capítulo, o si hay algún tema diferente que ustedes quieran preguntar, también estaremos dispuestos a conocer sus inquietudes. Muchas gracias, hermana Raquel, y vamos a terminar con una oración, por favor. Padre nuestro en los cielos, nos admiramos por tu amor, tu misericordia, infinita sabiduría hacia nosotros, pobres pecadores. Gracias porque has tenido a bien enseñarnos, mostrarnos a través de tu palabra cómo tu presencia, con el fin de salvar a tu pueblo, de llevar el plan de redención a su término, se condujo de tal manera que se cumplieran todas tus palabras. Amén. Gracias, Señor, porque en ti todo es sí y amén. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe por las profecías cumplidas y al mismo tiempo llenarnos de esperanza y gozo por la certeza del cumplimiento de aquello que aún está pendiente. Amén. Así pues, rogamos que nos ayudes a confiar en tu palabra, a estudiarla de corazón y a impartirla a otros con el mismo celo y la misma intensidad que tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos permitido llegar a su casa, a su trabajo, donde se encuentre en este momento. El Señor les bendiga. Y muchas gracias también al Departamento de Multimedia por hacer posible también la transmisión. Y les esperamos la próxima semana.